acaba de decir mi compañera Sayira, en el siglo XX, durante la década de 1920, el bioquímico ruso-estadounidense Fouls Levin determinó la existencia del RNA, que es otro ácido nucleico necesario para la transmisión de información genética. También detectó la presencia de un grupo fosfato y de un tipo de azúcar que se llama ribosa, que son dos componentes indispensables en la formación del DNA. Y más tarde, este mismo bioquímico se dio cuenta que el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas se unían para formar nucleótidos. En 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y McLean McCarthy trataron de identificar el factor de transformación que debería encontrarse en los neumococos S muertos por el calor. Este experimento permitió demostrar la naturaleza química del factor de transformación, que es cuando la información genética es capaz de convertir neumococos R con neumococos S. Este era un DNA y no una proteína como en esa época se pensaba, y a pesar de las evidencias en experimentos de este procedimiento, se consideraba que las proteínas eran las mejores candidatas a ser las sustancias hereditarias. Y durante muchos años, los biólogos no aceptaban el DNA como material hereditario, ya que pensaba que a este lo contenían realmente las proteínas. Hasta que en el año 1952, Alfred Hershey y Martha Chase demostraron que la información genética está contenida en el ADN mediante el experimento de la batidora. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera, tenemos también que por allá Laueg, Kniffin y Friedrich, ellos resulta que en 1912 pues comprobaron que resulta que hicieron un experimento y vieron que cuando, por ejemplo, el haz de luz de rayos X pasa a través de un cristal, esa se iba a dispersar, entonces de tal modo que así se podía registrar una película en un diagrama determinado. Entonces, ¿esto qué pasó? Entonces resulta que ellos se dieron cuenta que el uso de la transformada de Fourier permitió la realización de representaciones tridimensionales y con eso facilitaron la localización de las posiciones de los átomos que formaban la molécula de cualquier sustancia, o sea, de una sustancia. Después llegaron James Watson y Francis Crick. Ellos descubrieron la estructura de doble hélice, cómo se representaba en escalera de caracol del ADN, y también descubrieron que estaba formada por nucleótidos. Entonces, este descubrimiento ellos no, lo publicaron en 1953, pero ambos reconocieron que fue Rosalind Franklin quien fue la clave para este descubrimiento. Entonces, por allá, Rosalind Franklin, pues ella demostró claramente la existencia de dos formas de ADN, o sea, la forma A y la forma B. Entonces, fue Rosalind quien con gran esfuerzo determinó la densidad, las dimensiones celulares exactas y la simetría de la forma B. O sea, esta evidencia sugirió que la estructura del ADN tenía dos cadenas y no solo una como se pensaba anteriormente, y que estas circulaban en direcciones opuestas. Por allá en 1952, Rosalind Franklin repitió los estudios cristalográficos con diferentes grados de hidratación. Entonces, descubrió que al hidratarse la difracción era completamente distinta, o sea, la forma B. Como pues sabemos ahora, las fibras de ADN se alejan entre ellas y toman su forma nativa. Entonces, bueno, a principios de 1953, las imágenes de la forma B, que estaba hidratada, pues llegaron a las manos de Watson y Crick. Estas llegaron sin autorización de Rosalind. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Wilkins fue el que se las mostró primero a James Watson y posteriormente un informe de Rosalind Franklin a Sir John Randall, que fue entregado a Watson Crick. Entonces resulta que Francis Crick había trabajado toda la vida, o sea, había trabajado muchísimo tiempo en descifrar cómo se verían las estructuras de helicoidales de las proteínas en imágenes de cristalografía. Y eso era justamente lo que le había llegado a las manos. Entonces, más aún, pues el reflejo 3.4A de la meridiana implicaba que esa era la distancia entre los nucleótidos de una misma cadena de ADN. Entonces, resulta que al aplicar esas mediciones a la forma A y corregirla por contracción y la densidad de la molécula, solo había lugar para dos nucleótidos en cada plano transversal. Entonces dijeron que si eso era así, lo más lógico es que las cadenas fueran también dos. Resulta que esos tres personajes, Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, lograron el descubrimiento pues mediante estudios de difracción de rayos X, lo que les valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962, menos a Rosalind Franklin porque en ese momento pues ella estaba muerta y pues no le dieron el premio, los Nobel no se les dan a personas que ya han fallecido. Bueno, profe, también dentro de los mecanismos los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. La célula los codifica en la información como cuando se graba una cinta, por ejemplo. En los ácidos nucleicos, así la secuencia que está en la molécula del polímero puede transmitir y hacer una proteína. Eh, es como replicar y trasladar del núcleo. La otra parte sorprende sobre los
sobre los ácidos nucleicos es que las proteínas son estables. Hemos dicho que el DNA almacena la información para responder la pregunta como se hace, que ha presentado la hipótesis, que ha llevado finalmente a la conclusión de que la información del DNA reside en la secuencia de las bases de los nucleitos. Eh, Dentro del modo paralelo, como las proteínas quedan definidas por su secuencia de aminoácidos. Este paralelismo es la base del código genético. El primer problema que presenta es que 20 aminoácidos son y solo 4 bases distintas en el DNA. Una secuencia de 3 bases o nucleitos, es decir, un codón o un triplete, codifican un aminoácido. Por matemática, combinaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. Se puede comprobar que tenemos 64 codones o tripletes, es decir, 64 conjuntos de 3 bases, que codifican solo 20 aminoácidos, lo cual se explica porque hay más de un codón por cada aminoácido. Además tenemos de los codones para aminoácidos y hay codones que terminan como, por ejemplo, TAA, TAG y TGA, que son codones de terminación. Es como un diccionario bilingüe, más o menos. La parte de los ácidos nucleicos está en el núcleo y la de las proteínas en el citoplasma. Hay que traducir desde los ácidos nucleicos a las proteínas usando el diccionario, que es el código genético. Sabemos que en las células eucariota hay 2 compartimentos, el núcleo con el DNA y el citoplasma. En el citoplasma es donde están los ribosomas y donde se sintetizan las proteínas. Ahora bien, si el DNA no puede salir del núcleo, he de preguntarnos nosotros cómo llega la información genética al citoplasma, dónde debe ser leída e interpretada, del modo que la síntesis de proteínas sea correcta. La respuesta está en la transcripción. Buenos días con todos. Bueno, en la transcripción es la copia del material genético del DNA que se codifica en una molécula de RNA complementario a ese DNA para sintetizar una proteína. El DNA copia en un RNA complementario el material genético que contiene el código que logrará la síntesis de una proteína. El trozo de DNA que codifica para sintetizar una proteína es un gen. La complementariedad entre el DNA y el RNA, donde se copia el material genético, se establece también entre las bases, con la diferencia de que el RNA hay uracilo en vez de timina. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, esta molécula de ARN que se forma va a corresponder al ARN mensajero que sale del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear para llegar al citoplasma. ¿Podrías retroceder la diapositiva, por favor? Bueno, las 2 cadenas de ADN que forman la hélice son separadas gracias a la enzima ARN polimerasa, que va a reconocer una secuencia especial del ADN que corresponde a la región promotora y se va a unir a esta. Y esta enzima va a recorrer todo el ADN y lo va a copiar en una cadena de ARN complementario. Y al llegar al final se va a liberar la enzima y asimismo la nueva cadena de ARN que va a corresponder al ARN mensajero, que va a sufrir una serie de transformaciones para aumentar su estabilidad y pasar al citoplasma. ¿Puedes seguir? Bueno, en la traducción, una vez que el ARN mensajero está en el citoplasma, va a los ribosomas y se va a situar entre las 2 subunidades, que es la unión entre el ribosoma y el ARN mensajero. Esta se va a aproximar al triplete de iniciación del ARN mensajero en los ribosomas y se lee este ARN mensajero como un código, donde hay que traducirlo del idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas.
Aquí los aminoácidos estarán libres en el citoplasma celular y este será el momento en el que entra en escena el ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia tiene una estructura especial donde en su cadena hay secuencias de bases complementarias y al plegarse a la cadena se van a formar enlaces entre estas bases de manera que el ARN transferencial va a adquirir una forma similar esquemáticamente a un trébol. Y gracias a una enzima llamada aminoácido ARN de transferencia, va a reconocer un aminoácido determinado y un ARN de transferencia y una ARN de transferencia eh, de más de 20 tipos distintos. Y aquí al menos uno por aminoácido se va a producir y la unión entre el aminoácido y el ARN de transferencia se va a tratar de una unión específica no fortuita ni aleatoria que formará una molécula de aminoácido ARN de transferencia. Bueno, profe, en cuanto al experimento de la transformación bacteriana, fue creado por el bacteriólogo británico Frederick Griffith en 1928. Él lo que quería hacer era un experimento entre bacterias y ratones, pero no necesariamente para buscar algo del ADN, sino que lo que quería hacer era desarrollar una vacuna para evitar pues como la mortalidad de la neumonía. Entonces lo que él hizo fue cultivar dos tipos diferentes de cepas, una cepa R que cuando se cultivaba en la capa de Petri formaba colonias de bacterias que tenían bordes bien definidos y un aspecto rugoso, que eran fagocitadas más fácilmente por el sistema inmunitario del individuo. No eran virulentas. Y por una cepa S que eran lisas y tenían como una cápsula de polisacáridos a base de azúcar que producía pues la virulencia en estas bacterias, lo que generaba que al inyectarse en algún individuo, pues en los ratones, se enfermaran y pues llegaran hasta la muerte. No, Cami, bueno, siguiendo con las ideas de mi compañera, pues como parte de su experimento, él inyectó baterías S muertas por calor en ratones. Como era de esperarse, las baterías S muertas por calor no causaron. Sin embargo, los experimentos tomaron un giro inesperado, pues él combinó las baterías R con baterías S muertas por calor y se las inyectaron al ratón. El resultado de esta combinación fue que el ratón presentó neumonía y murió. Él también sangre del ratón muerto y encontró baterías S vivas. Bueno, entonces al final de todos estos experimentos que realizó este biólogo, él concluyó que las bacterias de la cepa R debían haber mutado, lo que él llamó el principio transformante de las bacterias S muertas por calor, lo que le permitió que las bacterias S se transformaran en bacterias con cobertura lisa y pudieran volverse virulentas. Es decir, que la cepa R se transformó en unas cepas que pudieran causar enfermedad. En cuanto al experimento de Avery, por favor, cámbiala a la otra. Este experimento se realizó en 1944. Este fue análogo o similar al experimento que realizó Frederick
Griffith. Avery, mediante análisis químicos, enzimáticos y serológicos, separó o aisló las moléculas de neumococo S muertas por calor en 5 fracciones, las cuales fueron lo que son los polisacáridos, lípidos, proteínas, ARN y ADN. Con cada una de estas fracciones de S muertas por calor, querían transformar las células de R vivas en S, de R no virulentas a S virulentas. Comprobaron que ninguna de las fracciones era capaz de transformar los neumococos R en S, excepto las fracciones químicas puras que contenía el ADN. Para asegurarse que solamente la fracción del ADN era capaz de transformar los neumococos R en S, emplearon enzimas que degradaban o digerían específicamente el ADN. Cuando trataban las fracciones de ADN con estas enzimas y después intentaban transformarlas las células de R en S, no lo conseguían. Si trataban las fracciones de ADN con enzimas que degradaban específicamente el ARN y después intentaban la transformación, las células R se transformaban en S. Si la fracción de ADN se trataba previamente con proteasas, enzimas que degradaban las proteínas, también se conseguía la transformación de neumococos de R en S. Bueno, como conclusión, tenemos que hay que tener en cuenta que los neumococos R2 son pasados a R3 por medio del ADN. Este principio es transformante, detectando que es muy parecido al de Griffiths y debe ser por el ADN. Por lo tanto, la molécula responsable de convertir los neumococos no virulentos en virulentos es el ADN y por consiguiente en él debe recibir la información genética. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los inhibidores de la replicación. ¿Qué son los antivirales? Para poder hablar de los antivirales debemos iniciar hablando de un virus, y los virus son aquellos agentes infecciosos de una gran sencillez tanto estructural como funcional. Las partículas virales estarán constituidas tanto por un ácido nucleico de un único tipo, ácido ribonucleico, o sea, el ARN, o un ácido desoxirribonucleico, que sería el ADN, de un ensamblaje de proteínas que va a proteger al ácido nucleico. Y en el caso de los virus, con una envoltura que sería una membrana fosfolipídica que va a rodear todo este conjunto. Los virus normalmente no se van a replicar, pero para poder multiplicarse deberán desinfectar una célula que va a proporcionar toda la práctica total de los elementos esenciales para la replicación. Estas partículas virales van a desaparecer, de hecho, tras la penetración de la célula huésped, y ahí en su ácido nucleico entonces se va a dirigir por sí solo hacia la fabricación de nuevas partículas virales al desviar esta síntesis celular. Dicho eso, los antivirales van a ser aquellas sustancias químicas que inhiben la multiplicación intracelular de un virus determinado al poder bloquear específicamente ciertas etapas de su ciclo replicativo. La mayoría de los antivirales aprobados en la actualidad para poder utilizarse en el ser humano van dirigidos más que todo contra la replicación del genoma viral que contra las etapas precoces o tardías del ciclo viral. Concluyo diciendo que los antivirales son una clase de medicamentos utilizados para poder tratar estos virus. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos, como ya les había dicho. Entonces, para poder sobrevivir, deben buscar células sanas en el cuerpo humano y así utilizarlas para hacer como copias de ellos. Los antivirales van a interrumpir este proceso al evitar que los virus ingresen a las células sanas, se multipliquen o escapen de estas células infectadas. Entonces, el proceso que pasa los virus en su fase de replicación va a pasar por diversas fases y diversas clases de antivirales van a actuar sobre cada una de ellas. Los antivirales de tipo efectivo van a inhibir todo proceso de replicación del virus
que tener en cuenta que va a ser la replicación del virus o van a inhibir una síntesis del ácido nucleico o de la proteína del propio virus, no de la célula hospedadora. Esto también incluye puntos de intervención de los antivirales y algunas moléculas de la célula del huésped que son necesarias para la replicación viral. Entonces, entre las diferentes fases de la replicación viral podemos encontrar que la unión de los virus a la superficie, que hay una unión del virus a la superficie celular mediante receptores. Esta se va a introducir a la célula huésped. Los virus van a perder su cubierta, también denominada cápside, y se produce la liberación del genoma viral. Este se va a efectuar la transcripción del genoma viral con transcripción de ARN mensajero viral y la replicación del genoma viral. Luego se va a efectuar lo que es el proceso de traducción de las proteínas virales, que son de dos tipos: la reguladora, que va a estar en su fase inicial, y las estructurales, que van a estar luego en una fase tardía. Luego va a haber alteraciones después de la traducción, un ensamblaje del componente del virión y la liberación por gemación o lisis tisular. Entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo de defensa? Los antivirales van a inhibir toda multiplicación intracelular del virus, a bloquear específicamente algunas etapas de su ciclo replicativo. Por lo que se puede decir que su modo de acción inducen a la destrucción de tipo física o química de las partes virales, sino que se utiliza en ocasiones de forma impropia de denominarlo así, sino que se denomina virustáticos. El objetivo de la acción inhibidora puede hacer que la fijación de las partículas virales a su liberación y su maduración, pasando por etapas intermedias de penetración, descapsidación, replicación y ensamblaje, lo que permite definir varias clases de antivirales correspondientes a otros tantos de mecanismos de acción diferentes. Bueno, aquí podemos ver la clasificación de los antivirales. Dice que la clasificación de los antivirales se puede realizar según su mecanismo de acción o su perfil de actividad, que es la forma en que lo tratemos. Todos estos interfieren en distintas etapas de la replicación viral. Podemos verlo, son análogos de los ácidos nucleicos. Aquí vemos la cidobudina, la glanciclovir, la vidarabina y aciclovir. También el bloqueo de la adición y la penetración. Acá está la amantadina y oseltamir. La inhibición de la síntesis de ADN, aciclovir y foscarnet. Inhibición de la síntesis proteica, interferones, alteración de la fase de maduración proteica, inhibidores de proteasa, inhibidores de glicosilación. Entonces, hablando, como acaba mi compañera de hablar sobre la clasificación de los antivirales, hay que tener en cuenta que estos fármacos que son descritos inhiben la replicación activa, de manera que puede reanudarse la proliferación luego del virus después de que se suspenda el fármaco. Pues debido a que la respuesta inmunitaria y las respuestas inmunitarias son eficaces del huésped y son necesarias para la eliminación o control de la infección. Bueno, los inhibidores de transcripción. Un segundo con el sonido.
Bueno, ahora tenemos los inhibidores de transducción. Estos bloquean las señales que pasan de una molécula a otra dentro de la célula. Al impedir que se transmitan estas señales, se afectan muchas funciones de las células como la multiplicación y la muerte celular. Y es posible que se destruyan las células cancerosas. Ciertos inhibidores de la transducción están en un estudio de tratamiento pues, del cáncer. Los inhibidores de tirosinquinasa actúan sobre la superficie celular de los receptores que se sabe que anormalmente activan en los tumores. Se ha desarrollado y aprobado para el uso clínico de numerosos tipos como son enitivir, eurotinib, sunitinib, lapatinib y desactinib, los cuales se unen al sitio de unión de ATP de la tirosina quinasa, no al sitio de unión de un sustrato. Se ha demostrado que reducen la proliferación celular en las líneas celulares de los tumores humanos y xenoejertos, y que también aumenta la apoptosis y también inducen a la detención del ciclo celular y disminuyen la angiogénesis. El bemorafenib, el drabafenib, el trametinib y el cobimetinib son inhibidores de la transducción de señales que se usan para tratar en algunos pacientes el melanoma en estadio avanzado o con tumores que no se pueden extirpar con cirugía. El bemorafenib y el drabafenib bloquean la acción de proteínas elaboradas por genes BRAF mutados. El trametinib y el cobimetinib afectan el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas. Sí, ahí está el cuadro. En este cuadro podemos observar que eh, algunos tumores pueden activar algunas moléculas que pueden afectar el crecimiento de la célula. En este caso tenemos el dasatinib, imatinib y el nilotinib, los cuales inhiben a la molécula BCR-ABL, que está relacionada con la leucemia mieloide crónica. En la segunda parte podemos observar que el dasatinib, el imatinib, nilotinib y sunitinib pueden regular o inhibir la molécula c-KIT, que está relacionado con otro tipo de cáncer, así como el apatinib, que está inhibiendo a la molécula HER2, que está relacionado con el cáncer de mama. Asimismo, el ornitinib, gefitinib, lapatinib está relacionado con la molécula EGFR, que está relacionado con algunos tipos de cáncer como el pulmón, páncreas, cabeza, cuello, próstata, colon, estómago, ovarios y cerebro. Y por último tenemos algunos tipos de medicamentos como el pazopanib, sorafenib y sunitinib, los cuales inhiben a moléculas señalizadoras que están relacionadas con la transducción de señales, como son la PDGR y la BEGRR. Están relacionados con muchos tipos de cáncer, los cuales pueden ser el glioblastoma, carcinoma y también con carcinoma hepatocelular. Bueno, buenos días a todos. Con respecto al proyecto del genoma humano, tenemos que se han realizado investigaciones científicas básicas que avanzan arrojando la luz sobre el campo de lo desconocido y por otro lado las investigaciones científicas aplicadas han sido encargadas de crear las técnicas para llevar a la práctica los nuevos conocimientos básicos. Y estos han llevado una complejidad social con unas perspectivas para la vida humana y pues de algunos animales, incluso plantas, y creando nuevas perspectivas para poder llevar una vida de calidad aceptable.
Bueno, ¿y qué beneficios puede traer o qué ha traído este proyecto del genoma humano? Como se sabe en la medicina, el conocimiento de los genes puede permitir comprender enfermedades que tienen un componente o base genética, como es el caso del cáncer, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Lo que conllevaría importantes cambios en la práctica médica, pues daría una visión más amplia acerca de los tratamientos pre y durante pues, enfermedades. Eso también se enfatizará el proyecto del genoma humano en la prevención en el lugar del tratamiento al paciente, como lo ha dicho muchas veces el profesor. Es 1000 veces mejor prevenir la enfermedad a tratar la enfermedad. Las nuevas tecnologías clínicas deberán surgir basadas en el diagnóstico del ADN, de nuevas terapias basadas en fármacos, que es denominada la farmacogenómica, nuevas técnicas de inmunoterapia, previniendo en mayor grado las dolencias por el conocimiento de las condiciones ambientales que pueden desencadenar estas mismas. Además, la posibilidad de sustituir genes afectados por medio de la terapia génica y la producción de drogas medicinales por organismos genéticamente alterados. Los conocimientos obtenidos actualmente del proyecto del genoma humano, en febrero de 2001 fue anunciado el mapeo completo del genoma humano. En tanto, este fue algo quizás desalentador, pues pensaban que quizás iban a tener mayor cantidad de genes y se encontraron que los científicos declararon sorpresa, pues ya que el libro de la vida, que es el genoma humano, estaba compuesto por apenas 30.000 genes. En verdad el número de los genes es menor al necesario para suscitar todas las exageradas declaraciones hechas en la década anterior para poder determinar las características humanas, ya sean morfológicas o patológicas, también comportamentales o aquellas relacionadas con habilidades intelectuales, de preferencias sexuales y de tendencias a la criminalidad. La evolución de las especies no es más que el cambio del genoma o la evolución de la misma, de modo que la comparación entre dos genomas revelaría la historia de los mecanismos evolutivos. Y también se dispone ya de las secuencias del genoma humano, por ejemplo, también algunos animales como es la mosca drosófila, que es la mosca de la fruta, del gusano Caenorhabditis y de la levadura, del gusano de la levadura y de muchas bacterias. Todo eso que ha permitido conocer. Sabemos ahora que los humanos tienen aproximadamente entre 30.000 y 40.000 genes, 2 veces más que la mosca de las frutas y 10.000 genes más que el de la hormiga. Comparado con el gen del ratón, el gen humano apenas tiene 300 genes de más. Del total de nuestro genoma se conoce que entre el 40 y el 50% tiene funciones desconocidas y el 95% del genoma se dice que está formado por ADN basura, entre comillas, o sea, secuencias de nucleótidos que aparentemente hasta el momento no codifican nada, o que tienen zonas del ADN, algunas zonas del ADN son ricas en genes y otras pobres en genes. Las regiones del ADN que codifican proteínas ocupan entre el 1.1% del genoma humano. Y 1.778 genes fueron identificados para dolencias como el asma y el Alzheimer. Comparando nuestros genomas con el del chimpancé, concluimos que compartimos el 98% del genoma con esta especie. Bueno, cuando hacemos referencia a los genes que han sido descubiertos para determinadas enfermedades, vemos que mucho antes de saber de que no habían genes para soportar un determinismo genético, ya científicos habían concluido de que no existen explicaciones para todas las dolencias asociadas únicamente a los genes, ya que la acción de cada gen se puede ver modificada e influenciada por muchos otros genes e incluso por el medio ambiente en que se encuentra la persona en este caso. Entonces la relación entre los genes y la enfermedad se torna tenue en casos de dolencias como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas como las coronarias, esquizofrenia, comportamientos relacionados con la criminalidad, cuando los factores ambientales y sociales predominan más. Entonces han habido grandes procesos en el descubrimiento de estos genes asociados a las enfermedades, tanto así que se supone que 20 de las dolencias más comunes que matan a cerca del 80% de la población están asociadas con aproximadamente 200 de los genes que componen al cuerpo humano. En consecuencia de esto, ya existen patentes sobre los genes descubiertos en enfermedades como el Alzheimer, hipertensión arterial, obesidad, artritis reumatoidea,
susceptibilidad de cáncer de mama y ovario, osteoporosis, cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares como las anterior mencioné, las coronarias, Parkinson y alopecia. El descubrimiento del genoma y la paulatina secuenciación de este ADN va a garantizar en un futuro contar con las herramientas que son necesarias para poder enfrentar un nuevo reto de tecnología avanzada en la medicina, el perfeccionamiento del uso de genes en la terapéutica y en la medicina preventiva. Bueno, realmente cuando hacemos referencia a la génesis de la genoterapia, vemos que a partir de 1989 este campo ha tenido un cambio notable cuando se hizo un experimento acerca del manejo de linfocitos infiltrantes de tumores para demostrar que este gen exógeno podría ser transferido a un paciente y que el gen podía ser detectado en otras células evaluadas en el mismo paciente. Esto dio luz verde o esto permitió que se aprobara la terapia génica a partir de 1990, en donde se realizaron varios protocolos de investigación que incluían esta posibilidad en el tratamiento de enfermedades como inmunodeficiencia severa, fibrosis quística, varios tipos de cáncer y demás. Bueno, y pues es una pregunta, ¿cómo se hace la genoterapia? Primero que todo hay que conocer el gen que es causante de la enfermedad, identificarlo. Cuando eso sucede, se aísla este gen de manera que conserve toda la información necesaria para fabricar una proteína. Y por ese motivo se debe disponer de la mayor cantidad de genes sustitutos posibles para poder empezar a tratar este gen. Después de esto se introduce el nuevo material genético en células defectuosas por medio de un vector, o sea, un transporte, por decirlo así. Y primero para esto se utilizan los retrovirus, pero estos no penetran en las células y no se multiplican. Y por lo tanto el gen tendría una escasa actividad. Actualmente se utilizan los adenovirus que sí penetran en las células que no se multiplican. Las células que no se multiplican. Bueno, las barreras que tiene la terapia de gen. Bueno, pues son como varios aspectos a considerar, pero debemos de tener en cuenta que a la hora de insertar un gen, nosotros no tenemos una garantía de que él se vaya a insertar en el lugar apropiado del genoma o
de que no existe la posibilidad de que él pueda interferir con el funcionamiento de otro gen importante o que incluso pueda activar un oncogen provocando, por ejemplo, un cáncer. Pues se podrían considerar como 4 barreras, así como macro. Y entonces la primera es que las herramientas con las cuales vamos a insertar el gen en el cuerpo no tienen en cuenta, porque pues los científicos no conocen aún en sí todas las funciones de los genes, o muchas veces pues desconocen como tal la función del mismo. Entonces pueden, o sea, afectar, como le dije anteriormente, el funcionamiento de otro o incluso causar alguna patología. Pero entonces en este caso hay que determinar qué genes son funcionales y qué genes no lo son. Entonces, una vez completando pues el genoma como tal, habría que pasar a hacer una reevaluación de este y saber cuál es el genoma funcional. La mayoría de desórdenes multigenéticos, por ejemplo, involucran más de un gen, o muchas enfermedades son dadas por la interacción entre los genes y el ambiente. Otra de las grandes barreras, como les dije, serían los altos costos que constituyen las técnicas y la regulación que están asociadas a los experimentos con humanos. Bueno, y acá es importante decir que no solo estamos manipulando ya los genes, sino que ya se habla de manipular y experimentar también con embriones. Entonces, en concreto, podemos pensar que aquí ya se empiezan pues varios dilemas también bioéticos, los cuales todas se están evaluando en ese sentido, porque al interactuar con embriones, pues la intención es, digamos, hacer órganos o sacar células que nos puedan servir para reparar un tejido, hacer trasplantes, entre otros. Y entonces aquí el dilema está en que una vez ya está el embrión, se considera como tal, o sea, algo vivo, y entonces ahí estaremos vulnerando lo que sería la vida, entonces ahí empieza un dilema bioético. Bueno, hablando de las ventajas y las desventajas que tiene este proyecto, tenemos en cuenta que como conocimiento científico va a ser innegable el significado que va a tener este para la humanidad. También va a garantizar una medicina que va a ser predictiva y preventiva, en donde si una persona solicita un mapeo genético en donde se observa una predilección a un gen que sea mutagénico para cáncer de mama, un ejemplo, se puedan cambiar diversos aspectos del estilo de vida y pueda ser muy prevenible. También va a permitir y va a potenciar el desarrollo de la genoterapia y finalmente va a permitir el diagnóstico prenatal y la localización de portadores de genes alterados. Hablando de las desventajas, vemos que va a haber una imposibilidad de que todos los países tengan plantas en donde se pueda desarrollar este proyecto y puedan hacer uso del conocimiento científico. Y van a haber serios conflictos éticos y bioéticos, como lo acaba de mencionar el compañero. Va a haber unos problemas en el mercado de trabajo, por lo menos va a haber un futuro no muy lejano en donde a los trabajadores se les pida un mapeo genético y si ellos tienen una predilección a cualquier enfermedad mutagénica, pueda que no haya ese contrato, no exista ese contrato. Cuando hablamos de la discriminación por código genético, hago referencia a esto, de que en un futuro se va a solicitar en muchas ocasiones mapeos genéticos en donde si hay mutaciones, es posible que exista esta discriminación. Va a haber una mercantilización de los resultados, una comparación epidemiológica entre los códigos genéticos y el comportamiento social, y un diagnóstico presintomático de diversas enfermedades antes de contar con la posibilidad del tratamiento. Esto se da por lo menos en diversas enfermedades que su tratamiento es bastante costoso y el diagnóstico se hace muy prematuro. Entonces, cuando se le brinda este diagnóstico al paciente, sin tener por lo menos la posibilidad de desarrollar un tratamiento, va a haber ciertos dilemas y ciertas desventajas con este proyecto de genoma humano. Bueno, pues acá son los países que
participan en el proyecto, pero hay que tener en cuenta que estos países pues, son los que participan como a grande escala, pero hay países que tienen como su interacción en el proyecto que no están aquí, pero porque su interacción es como mínima, por decirlo así. Bueno, pues entre los países tenemos Alemania, Australia, Brasil, China, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Italia, Suecia, Rusia, Reino Unido, México, Japón y la Unión Europea. En- Bueno, muy buenos días. Ahora les vamos a hablar del proyecto internacional HubMap. Siguiente diapositiva. Bueno, el proyecto internacional HubMap fue un proyecto en el que participaron varios países y este tenía el objetivo de crear un mapa de haplotipos del genoma humano, a menudo conocido, pues este pues, proyecto se conoció como el HubMap y este pues tenía el objetivo de describir los patrones comunes de variación genética humana y pues para que es y entonces, ¿por qué se hizo este proyecto? Se hizo este proyecto para proporcionar un recurso clave a los investigadores a la hora de encontrar genes que afectaban varias cosas, por ejemplo, la salud, cómo se podía mejorar la reacción a ciertos medicamentos, cómo afectaban los factores ambientales y obviamente pues algunas enfermedades. Y este comenzó en el año 2002 y se supone que se completó en un plazo de 3 años. Siguiente, por favor. Buenos días. Acá pues todos conocemos que en la actualidad existen un sinfín de enfermedades, ya sea pues la diabetes, el cáncer, las enfermedades del corazón, los accidentes cerebrovasculares, la depresión, el asma, pues entre otras afecciones, que son afectados pues por muchos genes y factores ambientales. Este descubrimiento de las variantes de las secuencias del ADN contribuyen a la identificación del riesgo de las enfermedades y da a pues digamos, una mayor oportunidad para entender las causas complejas de las enfermedades más comunes de los seres humanos. Siguiente, por favor. Este proyecto, pues HAMA, es una abreviación de mapa de haplotipos. Es un proyecto pues internacional, como ya lo dijimos anteriormente, que busca relacionar variantes en las secuencias del ADN con genes. Un haplotipo pues, es un conjunto de variantes del ADN y o polimorfismo que tiende a ser pues heredados juntos. Y un haplotipo se puede referir a una combinación de alelos o a un conjunto de polimorfismos de nucleótidos sencillos que se encuentran en un mismo cromosoma. Entonces, el HAMAP describe los patrones comunes de la variación genética de los seres humanos. Incluye las regiones cromosómicas con conjuntos de polimorfismos nucleótidos fuertemente asociados y los halotipos en estas regiones, junto con los polimorfismos de nucleótidos que marcan estos halotipos, también señalan las regiones cromosómicas de todas las regiones cromosómicas donde las asociaciones se encuentran, pues son de polimorfismo son débiles. Siguiente, por favor. Las poblaciones que pues, se muestrearon en la mayoría de los tipos son como, se presentan en todas las poblaciones humanas, pero sus frecuencias varían entre las poblaciones. Y por ese motivo, pues se necesitaron varios datos de varias poblaciones para elegir los polimorfismos nucleótidos de identificación. Las fases de las que consta pues ese proyecto, en esas fases se orientó a la identificación de de un determinado número de polimorfismos nucleótidos sencillos en el genoma y pues finaliza
cuando se publican todos estos datos. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva pues encontramos las diferentes fases que pues se obtuvieron de acuerdo al estudio que se hizo, y todas estas muestras recogidas, las nuevas, se hicieron pues con un consentimiento informado individual y pues con su debido comité de ética. Siguiente. Buenos días. ¿Cuál fue la estrategia científica del proyecto Hartmann como tal? Para crear el proyecto Hartmann se genotiparon las muestras de 3 millones de SNP en todo el genoma humano. Cuando comenzó el proyecto había 2.6 millones de SNP en la base de datos pública llamada DBSNP. Sin embargo, muchas regiones cromosómicas tenían muy pocos SNP y muchos SNP eran demasiado poco frecuentes como para ser útiles, así que se necesitaban millones de SNP adicionales para crear el Hartmann. El proyecto descubrió otros 6 millones de estos. El genotipado fue realizado por 11 centros de Canadá, China, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos para la fase 1. Cada centro genotipo dio todas las muestras para sus cromosomas asignados. Los centros utilizaron 6 tecnologías de genotipado. El mapa inicial de la fase 1 produjo datos sobre 1 millón de SNP en las muestras del Hartmann, espaciadas genómicamente en todo el genoma. En la fase 2, otros 2.1 millones de SNP fueron genotipados en las muestras. La calidad del genotipo fue evaluada usando muestras en duplicado, pidiendo a todos los centros de genotipar un conjunto estándar de SNP, pidiendo a los centros confirmar algunos tipos, y al comparar la superposición de datos en otros proyectos. Siguiente. Bueno, para el proceso 1 del proyecto Hartmann, este inicia en julio del 2001, octubre del 2001, reunieron inicialmente que se celebraba en Washington, D.C., en donde se inició el proyecto. Se estudiaron los problemas científicos y éticos, el plan científico y las poblaciones a incluir. Se comenzó la elaboración del proyecto, en donde participaron los estudiantes del Reino Unido, Nigeria, China, Japón, Canadá y Estados Unidos. Siguiente. En el muestreo de las poblaciones se decidió incluir por las poblaciones de diferentes ubicaciones geográficas ancestrales para que los resultados fuesen representativos y que incluyesen la mayoría de las variantes comunes y algunas más comunes, con la finalidad de analizar y comparar los resultados. Se determinó que las poblaciones de los Yoruba, japoneses, chinos e individuos con ascendencia del norte y oeste de Europa serían las que incluirían en el proyecto debido a sus similitudes en sus patrones de haplotipos. En esta tabla se pueden ver detalles de todos los grupos que participaron en el proyecto, que estudiaron 270 muestras de ADN que tenían identificadas de población y sexo sin información que pudiesen vincular a los donantes individuales, ya que el objetivo del proyecto era únicamente identificar patrones de variación genética. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la elección del SNP, pero pues primero tenemos que tener en cuenta qué significa SNP. Eso significa que es un polimorfismo puntual o también es denominado un solo nucleótido. Bueno, eso consta pues de que en una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base, sea adenina, timina, citosina o guanina, de una secuencia del genoma. Y pues para poder determinar y realizar un mapa de la variación genética, pues era necesario una gran cantidad pues de ese SNP. Al comienzo pues del proyecto como tal, el promedio de DB-SNP, que significa la densidad promedio de los marcadores de SNP,
era de 2,8 millones de SNP. Esto no era viable, ya que muchas de las regiones tenían poca densidad de SNP y otros eran muy poco frecuentes. Pues no sería algo representativo básicamente. Por lo tanto, se obtuvieron SNP adicionales, obteniendo otros 6 millones más, en una gran parte gracias a los resultados del proyecto del genoma humano. Siguiente, por favor. Al hablar del genotipado, se utilizaron pues básicamente 5 tecnologías diferentes y cada centro de estudio pues se encargó de genotipar todas las muestras de todos los SNP asignados. Esto fue pues una gran ventaja, por decirlo así, puesto que si una de las tecnologías fallaba, se podía recurrir pues a otro método para poder realizarlo. El genotipado pues se realizó bajo unas rigurosas condiciones de control y su evaluación se basó pues en 3 procesos. Continúa, por favor. Bueno, el primer proceso fue el siguiente. A todos los centros se le asignó el mismo conjunto de SNP, básicamente 1500 SNP, seleccionados pues al azar para el desarrollo del ensayo y el genotipado en las 90 muestras de ADN que se utilizaron para el proyecto. Pues se obtuvo un avance del 99,2% y el 99,5% de precisión entre todos los centros. Pues en la segunda evaluación, en cada experimento de genotipado tenía muestras para controles de calidad internos. Además, los datos de los tríos verificaban una herencia mendeliana consciente de los alelos del SNP. Por lo tanto, para todas las poblaciones, los datos de muestra no relacionadas mostraron que los SNP pues estaban en equilibrio. Y pues en la tercera se pudo pues obtener una muestra de genotipos de SNP de cada centro. Es decir, pues que se seleccionó pues al azar y se volvió a genotipar por otros centros con el objetivo de esperar pues los mismos resultados. Básicamente el objetivo pues de este proyecto era que una vez obtenidos pues los resultados, estos fuesen divulgados rápidamente. ¿Para qué? Para garantizar que estos pues permanecieran disponibles de manera gratuita en el dominio público, pues para todos los usuarios. Pues también era pues una herramienta que se pretende que pueda ser consultada por cualquier investigador y pues esto permite, por lo tanto, la posibilidad de encontrar a un grupo de SNP o haplotipo que presente un fenotipo implicado en algún ámbito sanitario, como por ejemplo en el riesgo pues de una enfermedad. Siguiente, por favor. Y pues como conclusión, el proyecto HABMA permitió pues descubrir y describir millones de patrones de variaciones genéticas de la secuencia del ADN humano. Fue un estudio pionero que empezó pues de manera exitosa. Sin embargo, pues como sabemos, la genética pues ella va avanzando a pasos gigantes y surgieron muchos proyectos similares que básicamente poco a poco pues fueron sustituyendo y eclipsando al proyecto pues HABMA. Y pues, ¿cuál fue el proyecto que lo opacó básicamente? Fue el proyecto de los 1000 genomas. Y pues, sin embargo, muchos de estos nuevos proyectos, pues, utilizaron pues los estudios obtenidos en este proyecto y así como su metodología, pues, para los resultados.
Bueno, entonces tenemos el secuenciador de ADN de Ion Torrent, que la utilidad en el diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, ¿esto cómo funciona? Tenemos que tomamos una cadena de ADN y esta reacción de la cadena va a estar en una polimerasa en una emulsión de aceite en agua. Entonces, esta emulsión separa el ADN de las micromicelas para poder unirse a una microesfera, que esta va a estar recubierta de adaptadores complementarios que posteriormente se unirá a los adaptadores de fragmento que tiene el ADN. Así que esta también va a haber una polimerasa que va a iniciar la PCR, que esta pues la polimerasa estará pues en la microesfera que dije anteriormente. Cuando se inicia la PCR, esta va a copiar la hebra original y esta va a unirse, o sea, se va a hibridar por medio de los adaptadores que estarán ubicados en la microesfera. Después de amplificarse, o sea que se va a copiar varias veces, se retiran todas las hebras complementarias y se dejan solo las hebras de adaptadores ligados a la microesfera, quedando miles de copias de un mismo fragmento de ADN. Estos pasos se repiten millones de veces en las millones de esferas y se colocan en micropocillos, que ven aquí en la imagen, que están separados y van a tener componentes necesarios pues, para iniciar una secuenciación correcta. Entonces, esta secuenciación mediante el ion semiconductor de Ion Torrent, cuando se va a secuenciar el fragmento de ADN a un nucleótido, este va a formar un enlace covalente y libera un ion de hidrógeno cargado positivamente, el cual libera un cambio en el pH de la solución y una corriente de energía eléctrica en el sensor llamado pues ISFET, que es el que indica el cambio de voltaje, por lo que se detecta que el nucleótido se unió correctamente a esta hebra de ADN. Para identificar el tipo de nucleótido agregado, pues primero se va a insertar un solo tipo en la base del pocillo y el sensor de ISFET se va a detectar con el voltaje de la complementariedad de la base. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Entonces vemos que si no es complementaria, se agrega otro nucleótido hasta que detecte el voltaje. Así que no hay terminadores reversibles. Así que en el caso que un nucleótido se repita, o sea que haya homopolímeros, el pH va a disminuir. Y la diferencia del voltaje va a aumentar en este proceso. Entonces, de forma paralela van a estar muchos pocillos, van a tener muchos chips y van a alcanzar una lectura hasta de 400 pares de bases. Entonces, este secuenciador de Ion Torrent se diferencian de otras por una amplificación de los fragmentos de ADN, en el que se obtiene utilizando la prueba de PCR de emulsión y también por su detección de bases de secuenciación, que se da por un medio de detección de ion semiconductor, por la liberación de hidrógenos que les dije, el pH y el voltaje. Bueno, la utilidad en el diagnóstico por parte de Ion Torrent es que Ion Torrent pertenece a la secuenciación de la siguiente generación y él permite dar una rápida respuesta a los genes y se puede aplicar en muchas investigaciones desde diferentes áreas. Entre ellas tenemos a las enfermedades hereditarias para determinar tipos de cáncer, también en las enfermedades infecciosas con los microbios, también para la reproducción y también en el ámbito de los animales en la agrigenómica. En cuanto al tratamiento médico, ellos trabajan junto con las terapias de inmunoncología, ya que ahorita ellos están actualizando su maquinaria. Ion Torrent genera ensayos de secuenciación de próxima generación con inmunoncología que permite dar un enfoque innovador y para comprender el microambiente tumoral. También se une para hacer el estudio de enfermedades infecciosas, como había dicho antes, y tiene un mayor rendimiento, mayor precisión y unas lecturas más largas para generar una secuenciación rápida y precisa de los microbios, donde haya una optimización para estudiar
para hacer un análisis de datos simples y optimizado. Después de que se hace la secuenciación del ADN de los microbios, entonces se va a hacer un ensamblaje guiado. Y también se puede detectar que algunos microbios pueden tener resistencia a los antibióticos. Y también se puede hacer la diferenciación de las cepas de los microbios, tipificándolos. También se puede generar una secuenciación dirigida en donde los investigadores de manera eficiente pueden ver los microbios de una población mixta, sin necesidad de cultivar las muestras como se ha venido haciendo en los laboratorios, y también pueden realizar investigaciones de muestras retrospectivas y pueden ver las mutaciones que tienen los microbios que pueden estar asociados a la resistencia que presenten a esos antibióticos o antimicrobianos. También están ayudando a detectar las aneuploidías. Entonces, puede detectar cromosomas completos por mosaicos o también pueden detectar pequeños fragmentos de esos cromosomas. Sobre el método de secuenciación de fragmentos de ADN de Sanger. Entonces vemos que desde 1977, pues la secuencia, también se le dice la secuencia enzimática de Sanger. Pues ha sido una prueba estándar para la detección de variantes de ADN, su precisión y relativamente sencillos, su análisis de datos ya permitió un uso diagnóstico de enfermedades monogénicas, pero pues sin embargo, en enfermedades que exhiben heterogeneidad genética, donde se requiere la secuenciación de múltiples genes, este proceso de secuenciación se va a hacer largo y tedioso, y al ser largo y tedioso, pues ha generado que se produzca una ansiedad en las familias y retrasos en el tratamiento. Eso sí, no lo puedo dejar que lo digan, porque esta técnica precisamente lo que hace es facilitar esa secuenciación. Incluso se puede hacer hasta secuenciación del exoma completo, y ya hoy en día pues lo usamos rutinariamente. Pues porque es que yo ya leí en un artículo de Cielo que decía eso, pero bueno, listo. Sobre este método se va a desarrollar realizando una PCR del fragmento que se va a secuenciar, pero esa PCR es diferente porque no va a ser así convencional como las demás, sino que solo se utiliza un iniciador y se va a agregar se le agrega didionicinucleóticos que carecen de grupo de hidroxilio en el extremo 3' y están marcados con reactividad o fluoroforos, que cuando se incorpora ese didioxinucleótico a la cadena de elongación, lo que va a hacer es que se termine su amplificación, para así pues se tienen los fragmentos de diferente longitud, y cada uno de ese didionucleótido lo que va a hacer es que el ADN después de esa secuencia se separe y se vaya a analizar electroforéticamente de manera manual o de manera automática. Entonces, pues ahí en la imagen lo que tenemos es ese didionucleótico que, como ya les dije, que cuando carece del grupo de hidroxilo en el extremo 3', eso lo que va a hacer es que no se vaya a, o sea, no permite que la polimerasa se incorpore en un nucleótido más. Dale por favor la otra diapositiva.
Entonces, ahí lo que vemos es que el fragmento de ADN que se obtiene después de la PCR de secuenciación van a ser de diferentes tamaños y que cada una de esas bases va a estar marcada con un fluorofósforo distinto. Por ejemplo, ahí vemos que hay uno verde, hay uno que es azul, hay uno que es negro y otro que es rojo. Dale a la siguiente. Entonces, de ahí, sobre la secuenciación automática de ese ADN, entonces ese se va a tener como un láser y dependiendo del tamaño del fluorofósforo, así va a ser, así se va a enviar la señal para la interpretación de ese ADN. Dale. Sobre el diagnóstico del tratamiento, pues la secuenciación de Sanger tiene una mayor efectividad diagnóstica que otro tipo de pruebas. Y pues como nos dijo el profesor, pues es una prueba que hoy en día pues es de uso muy rápido y eficaz pues para diferentes pues enfermedades o patologías. Entonces el avance de este método es la utilización de terminadores fluorescentes que van a permitir que la lectura de la secuenciación sea más sencilla, ya que cada nucleótido emite una señal con una intensidad diferente. Entonces, pues gracias a este método se consiguió complementar la secuenciación del genoma humano en el año 2001 y el principal problema del método de Sanger es que solo permite leer 96 secuencias de una vez. Bueno, en la secuenciación de la nueva generación o Next Generation Sequencing, esta es una novedosa tecnología que se basa pues en la amplificación del ADN inmovilizado pues, en una superficie sólida y la lectura pues en paralelo de millones de secuencias. Para esta tecnología pues fue planteada como estrategias de gran utilidad para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de un amplio espectro de enfermedades. Aquí pues van incluidas las condiciones genéticas, las patologías crónicas y enfermedades infecciosas. Para entender la secuenciación de la nueva generación, tenemos que tener previamente dos conceptos, que son la cobertura, la cual se refiere al porcentaje de bases del genoma de referencia. Estos son los que están siendo secuenciados en una cantidad determinada de veces. Y la profundidad, la cual representa el número promedio de veces que cada base pues, del genoma es secuenciado. La profundidad va a depender del tipo de secuenciación que se haga, o sea, la técnica de secuenciación en la que estemos. Por ejemplo, el panel de genes, el exoma o el genoma. La secuenciación del panel de genes, ¿sí? Es una prueba que secuencia un número determinado y específico de genes. Es decir, que va a estar enfocado en una enfermedad o un grupo de enfermedades en específico. Esta es una prueba de menor costo, es rápida, con profundidad de mayor secuenciación y su análisis e interpretación es mucho más fácil. Este panel de genes contiene lo que son cebadores que permiten la secuenciación dirigida a una determinada patología. También permite secuenciar mutaciones conocidas, genes completos, detectar variaciones en el número de copias y pues translocaciones. Una ventaja es que al permitir la secuenciación de genes, da una gran cobertura y una profundidad a la lectura. Un inconveniente o una desventaja es que este panel de genes se ha enfocado en el cáncer de adultos, dejando a un lado pues el cáncer infantil. También es que no se ha siempre está dirigido a regiones conocidas, es decir, que no se ha permitido descubrir nuevos genes que estén potencialmente implicados en el cáncer, sino que siempre van a ser los mismos. En la utilidad del diagnóstico, tenemos de que está enfocado o es útil en la clínica cuando hay un fenotipo característico y una enfermedad genética en la cual se puede establecer un diagnóstico molecular.
también de que evalúa 26 genes asociados al cáncer, como son el cáncer de seno, el de ovario, el colorectal hereditario y el síndrome de polipopsis intestinal. En la secuenciación completa del exoma, esta es una prueba que secuencia todas las regiones codificantes del genoma, es decir, pues el exoma. Comparada pues con la secuenciación completa del genoma, que ahorita la explica mi compañera, es menos costosa, su duración pues es menor, y su análisis e interpretación es más compleja. El exoma es aquel que pues da pie o es capaz de expresarse y dar lugar a proteínas. Como ventaja, tenemos de que permite identificar genes y variantes potencialmente implicados en la enfermedad, y estos pueden o no estar descritos anteriormente. Un inconveniente es que debido al mayor número de regiones a secuenciar, requiere pues más lecturas que la secuenciación de un panel de genes. Esto hace pues que se pierda la capacidad de detectar mutaciones y que su análisis sea mucho más complejo. En la utilidad del diagnóstico, es de gran utilidad en pacientes con enfermedades de gran heterogeneidad genética, como por ejemplo el autismo. Y también se ha propuesto como primera prueba de diagnóstico en trastornos del neurodesarrollo. Listo. Bueno, ahora tenemos lo que es la secuenciación completa del genoma. Esta va a evaluar lo que son las bases genómicas, incluyendo las regiones codificantes, que serían los exones, y las no codificantes, que serían los intrones. Como tal, este va a abarcar, pues como les digo, el genoma completo del individuo, incluye también el ADN cromosómico y pues el mitocondrial. Esta es, digamos, se utiliza, pero es de mayor costo y es difícil de análisis y de interpretación de resultados. Nos va a permitir identificar las variantes no codificantes y codificantes asociadas a diferentes enfermedades. Y por lo regular, esta es más que todo la aplicación en la parte de la investigación. Y tenemos, pues, en la parte de la desventaja de que tiene, pues, un costo elevado. El análisis tiene una gran complejidad, por lo tanto, se debe de utilizar una tecnología bastante avanzada, por eso es de mayor costo. En las regiones no codificantes del genoma, estas son menos conservadas y estas van a presentar un mayor número de variantes. Entonces, en la parte como tal del diagnóstico, esta me puede ayudar para una prueba de detección de nuevas variantes genómicas y estructurales que no se asocien previamente a unos cuadros clínicos que ya se hayan estudiado o que el paciente ya haya presentado. Entonces, estas enfermedades no solamente se utilizan desde el cáncer hasta enfermedades genéticamente raras. Y también, pues, hay una odisea como tal en el diagnóstico, porque el fenotipo del paciente se debe explicar de una manera con el variante nuevo, o sea, con un variante nuevo. Entonces, ahora tenemos, pues, el posible tratamiento en total de todas las secuencias que las que acabamos de hablar, es de que en la actualidad, pues, la mayoría de estas aplicaciones son una secuencia masiva, los cuales se van a dirigir a responder más que todo preguntas de la parte investigativa. O sea, esta tecnología como tal de la NGS va a prometer que se haga un avance en la parte farmacogenómica para identificar respuestas a fármacos, a pruebas genéticas en ayuda de los diagnósticos y evoluciones de las diferentes enfermedades. Como tal en las enfermedades, quiere decir que se aplica más en la parte de investigación más que en la parte diagnóstica, aunque de todos modos se utiliza. Y en la parte farmacológica apenas está tomando como tal fuerza en la parte de la oncología pediátrica, ya que ayuda en la parte de los tratamientos más que todo del cáncer. Entonces tenemos que actualmente existen pocos tratamientos dirigidos a estos biomarcadores en la parte del uso clínico de la oncología pediátrica, y uno de los más destacados son los inhibidores de la sinasa ALK. Como tal, el gen ALK es un gen que me da el origen a una proteína que va a participar en las multiplicaciones de las células. Quiere decir que si se encuentra traslocado o se encuentra alterado, va a haber un aumento de la multiplicación, pero de las células cancerosas. Por lo tanto, se necesita utilizar estos inhibidores de sinasa. Entonces, sería, por ejemplo, el ceritinib,
que ya lo hablaron al inicio, que va a inhibir una enzima mutasa, una enzima mutasa, lo cual no me ayuda a que se multiplique de manera exhaustiva las células cancerosas. Mira, una cosa, lo que estás diciendo, pues no, porque nosotros lo que usamos actualmente es NGS para los diagnósticos. Como vengo diciendo, los usamos cotidianamente, eso no es cosa del otro mundo. Debe ser que la referencia es vieja y por lo tanto te hablan en futuro de la NGS, pero la NGS es una realidad. O sea, todos los días tenemos y tenemos estomas completos, y si usted buscó los estudios que hemos realizado en el grupo, pues ha podido encontrar cómo tenemos publicaciones realizadas precisamente utilizando NGS y usando incluso exomas completos. Entonces eso hoy en día está al pie del médico, está allí, cualquier médico lo puede solicitar y ya las EPS lo están autorizando con relativa facilidad. Bueno, pero pues realmente esta parte nosotros la sacamos de los documentos que nos enviaron al grupo, pues si usted los había enviado, entonces pues por eso la sacamos. De pronto sí está bastante vieja, porque pues en otro documento sí decía que se utilizaba, pero que dependía del hospital, o sea, la economía del hospital o de la clínica, porque pues tenía un alto costo este tipo de secuenciaciones. Entonces, puntos para tener en cuenta sobre el NGS es de que puede presentar limitaciones al momento de identificar, pero de todos modos pues hay otro tipo de pruebas en los cuales pueden ayudar. Esta también pues es una nueva herramienta, la cual puede ser utilizada en un apoyo diagnóstico en pacientes con enfermedades comunes, quiere decir de cáncer hasta en pacientes con enfermedades raras o huérfanas, y pues que también son utilizadas como pruebas paraclínicas y que ayudan como tal a la tecnología a permitir, a facilitar un diagnóstico como tal molecular. Listo. Listo, profe, eso era todo con respecto a lo de las preguntas que usted nos había dejado la clase pasada. ¿Aló, Camilo? ¿Terminaron? Sí, profe, ya era todo lo que teníamos para responder sobre las preguntas. Bueno, listo. Entonces voy a repetirles y a insistirles que la secuenciación de próxima generación eh,
Las técnicas de hoy en día de NGS no solamente permite detectar mutaciones puntuales. Hay una técnica que se llama la técnica de MLPA, esa es una técnica de ligación de múltiples ondas que permite detectar inserciones y de lesiones pequeñas. Entonces, antiguamente usábamos separadamente la NGS de la MLPA, pero hoy en día la técnica NGS es capaz ya de diferenciar y reconocer de lesiones y duplicaciones pequeñas en el DNA. Y estamos a la espera de una nueva tecnología que se está gestando, que ya está haciendo sus pruebas y sus análisis finales, que es tecnología de nanotecnología, que va a poder secuenciar de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más económica. En cuanto al precio del costo, también esto ha venido disminuyendo progresivamente y la tendencia o lo que se está persiguiendo hoy en día es que el costo de una secuenciación de un exoma sea menor a $1.000, o sea, que llegue por lo menos a costar $1.000. Ya menos de $1.000 es una cosa ya más. Parece que estuvo buenas las exposiciones, hicieron muy buena búsqueda, buscaron todos los temas de la tarea. Entonces, para finalizar, para cerrar, pues fíjense la versatilidad que tenemos hoy en día y el alcance que tenemos hoy en día en genética, que podemos pues diagnosticar casi que cualquier enfermedad que tenga el componente genético utilizando la secuenciación, lo que permite pues un diagnóstico preciso para poder tener un tratamiento precisamente específico para ese tipo de enfermedad. Es importante que se tenga ese diagnóstico porque todos estos niños que tienen enfermedades raras, huérfanas, como lo vieron ustedes en la conferencia de la doctora Moreno el otro día, el día de las enfermedades huérfanas, es necesario que nosotros notifiquemos estas enfermedades huérfanas, hagamos el registro al Civigila para poder que ese niño entonces entre a gozar de los beneficios de la ley de las enfermedades huérfanas. Muy bien. En la próxima clase entonces vamos a ver leyes de la herencia y los mecanismos de la transmisión hereditaria y si alcanzamos vemos una o dos exposiciones de síndromes. Entonces les deseo que pasen un buen fin de semana y que estudien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, ¿Sí me doctor. escucharon? Muchas gracias, doctor. Bueno, y sigan así de juiciosos que Vale, va profe, muy bien. muchas gracias, que esté bien. Bueno, chao.